Bueno, estamos viendo ahí lo que es la inflación de 3,2% en noviembre, tremendo. Bueno, y lo que se viene, y para eso nos va a ayudar a pensar Leo Anzalone, economista. Leo, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por el llamado. Bueno, contanos cómo se viene, porque en realidad en cuanto a la inflación, en cuanto a diciembre es un mes de muchísimos gastos, muy difícil rebuscarse y comprar, y poder comprar y cumplir con todas las comidas. Sí, como bien vos decías, Sofi, diciembre es un mes clave y aún más en este año que viene siendo, como ustedes lo dicen todos los días, un año muy difícil, con una economía argentina, pero en un contexto internacional donde muy poquitas economías del mundo están creciendo, todas están cayendo, lo que evidencia que es una situación muy, muy compleja. Ayer nos enteramos la inflación del mes de noviembre, que dio 3,2, que es un número enorme, pero es menor que la de octubre, lo cual es muy positivo. Y a mí otro de los datos que me da cierta tranquilidad, si se quiere, seguramente ustedes también estuvieron hablando estos días de cuánto aumentaban los alimentos, sobre todo. Que, claro, es un tema paradigmático en nuestro país. Bueno, la inflación que conocimos ayer, lo que nos mostró es que durante el mes de noviembre los precios de los alimentos subieron menos que el resto de los precios, ¿sí? Mostrando, y fue el aumento de alimentos más bajo desde julio. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Los alimentos siguen subiendo, lo tengo anotado por acá, subieron 2,7, es muchísimo, pero es menos que la inflación general. Si a eso le sumamos que se promulgó la ley de góndolas, lo que quiere decir es que se está trabajando muy fuerte, se está poniendo mucho laburo en eso, ¿no? Sí, Leo, desde lo macro, a ver, viene todo más o menos organizado, se están absorbiendo todos los pesos que se emitieron, hubo renegociación con los bonos que fue positiva, con los bonistas, con el FMI, todo indicaría que marcha, digo, desde lo macro se está organizando el tema. Ahora, ¿cuándo viene, digamos, para la economía de a pie? ¿Será en 2021, 2022? Claro. Mirá, Leo, es muy importante lo que vos decís. Primero, vos para sentir en tu bolsillo y para que lo sientan en el bolsillo la gente que nos está mirando en casa, primero tenés que organizar la macro. Una vez organizada la macro, eso empieza a llegar a la gente. Pero hay datos muy, muy importantes. Hablamos de inflación. El gobierno prevé para el año que viene que los salarios le ganen 4 puntos a la inflación. Ahí ya empezás a sentir la plata en el bolsillo. Si vos ves, por ejemplo, lo que son los despachos de cemento, por ejemplo, ¿no? Que es un índice de la economía que está creciendo muy alto. ¿Por qué nos está diciendo eso? Bueno, que hay una incipiente generación de laburo. Y es con el laburo donde se sienten rápido cómo está marchando la economía. Entonces digo, por supuesto que hay rezagos, por supuesto que es difícil, que es lento, pero el año que viene la economía va a crecer más del 5% y los salarios, que es lo importante, más allá de cualquier chamullo, los salarios le van a empezar a ganar a la inflación, ¿no? Así que con lentitud, con dificultades, pero se empiezan a ver en nuestro bolsillo, como vos decías, Leo, se empieza a ver el sendero de recuperación económica. Leo, a ver, es interesante tu mirada optimista siempre, digo, pero a ver, se perdieron 4 millones de empleos en este año, ¿no? En lo que va de este año, creció muchísimo el desempleo, creció la pobreza, los números son realmente terribles, digamos, casi la mitad de las familias argentinas están en la pobreza, prácticamente, esto lo sacó hace muy poquito el Observatorio Social de la UCA. Hubo acuerdos paritarios interesantes realmente, pero también hay que recordar que más gente va a pagar el impuesto a las ganancias, justamente por ese aumento. Hay gente que no quiere trabajar más horas justamente por ese tema. A partir de enero ya más gente entra a pagar ese impuesto de la cuarta categoría. Digo, con tarifas congeladas todavía, vamos a ver lo que va a pasar el año que viene, y un dólar quieto, tenemos esta escala inflacionaria, que es un poco menor, pero se espera que en diciembre sea mayor. ¿No habría que ser un poquito menos optimista? ¿Qué tal, Gus? A ver, abrís varias puertas y si hay tiempo quiero tocarlas todas. Primero, mi optimismo no es un optimismo místico. Digo, lo que yo hago es lo que me enseñaron en la facultad, que es ver los datos. Y los datos demuestran que es ahí donde se apoya mi optimismo, ¿sí?
Eso por un lado. Sí. Por otro lado, está perfecta la descripción que vos hacés, desempleo, pobreza, y es horrible, pero no es ajeno a lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, ¿saben cuánta plata perdió por día Gran Bretaña durante la pandemia? 3.000 millones de dólares por día. Entonces digo, eso está ¿Cuántos países en el mundo tienen nuestra inflación, Leo? No, pero tendríamos que discutir la inflación, por qué se da la inflación en Argentina. Pero para que te quedes tranquilo, Gus, vos y quien nos está viendo en casa, los grandes problemas hiperinflacionarios en Argentina se dieron por problemas en el tipo de cambio. Insisto con esto, no es opinión mía, es lo que demuestra la historia económica argentina. Sí. Cuando Argentina no manejaba el tipo de cambio, la inflación se iba por las nubes y hemos tenido los picos. Exactamente. Históricamente Argentina, con cualquier gobierno, siempre anduvo entre el 20-25%, mientras lo pudo domar el dólar, y más o menos con ese número es cuando había cierto crecimiento. No es que, digo, sacando la época de Menem, incluso Menem también tuvo inflación pasada, y bueno, ha tenido una etapa lo cual lo pudo controlar, y ya sabemos cómo terminó, pero la realidad es que siempre es un drama Argentina, no sé cuándo vamos a poder salir. Absolutamente, Leo. ¿Sabés que hay un ganador de un Nobel en economía? Que él decía que había 4 tipos de economía: las desarrolladas, las subdesarrolladas, Japón y Argentina. ¿Qué decía Argentina? Que Argentina hiciera lo que hiciera, era intrínsecamente inflacionaria. Entonces digo, habría que discutir por qué se genera inflación en Argentina. Digamos, yo no niego que la emisión monetaria genere inflación, pero después, por supuesto, que la estructura económica argentina es inflacionaria. Lo importante en este caso, tomando en cuenta todo lo que decía Gustavo, que es verdad, casi la mitad de los argentinos pobres, el 60% de nuestros pibes son pobres, lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las medidas de política económica que se adoptan para salir de esa situación. Fueron las que yo fui escribiendo. Una cosa muy importante. Bueno, por supuesto, claro, porque pero igual, a ver, está generando un déficit impresionante. Que, bueno, pero es lo que no hay otra opción. Tenés dos opciones: emitir o tomar deuda. Crear riqueza. Sí, pero ¿cómo producir, crear riqueza. Yo te entiendo, pero venís de un contexto en el cual Argentina no podía generarla de manera natural. No había muchas opciones, no sabíamos nada del virus. Después, obviamente... Bueno, ayer se confirmaron nuevos 30.000 empleados del Estado, por ejemplo. O sea, eso no es crear riqueza, no, es todo lo contrario. A ver, a lo que voy es, vos ya sabías que por ahí se extendió la cuarentena, que para mí fue un error extenderla además, pero ya sabías que no había muchas opciones más que esa. Después, obviamente, lo que dice Gust es el ideal. Pero el ideal acá no existe, qué sé yo, venimos de crisis en crisis. Históricamente Argentina siempre fue así. No sé, me ocurre otra cosa. Me parece igual el problema están los intermediarios siempre, Sí. Porque hay intermediarios en todo, ya sea en transporte, impuestos, siempre hay algo en el medio que genera el costo. Yo, digamos, lo que quiero es también dejar estas cosas que a veces están instaladas y me preocupan que se enarbolen desde los medios, que es ¿por qué un empleado público no genera riqueza? Digamos, ese es un error que nosotros repetimos casi sin analizarlo desde alguna usina de pensamiento que nos hace muy mal. Porque un empleado público genera riqueza desde la creación de servicios públicos, pero además porque va a comprar al mismo supermercado que vamos todos y compra leche o cualquier cosa que compre en un supermercado. Por supuesto que hay muchísimos problemas, por supuesto que la emisión fue una herramienta. Y quiero irme con este ejemplo. Digo, cuando un cirujano entra a operar, utiliza todos los instrumentos que tiene a disposición para llevar a cabo la operación, que en definitiva es su objetivo. No sigamos diciendo esta cosa, diría yo, casi chiquilinesca, que la emisión es un cuco per se. Es una herramienta más de la política económica y que si se usa con criterio y con aval académico, genera resultados muy positivos. Si no, analicemos los países del primer mundo, cuáles fueron las herramientas que tomaron para sortear esta pandemia que todavía no pasó y aún seguimos viendo sus consecuencias económicas. Lo que veo, insisto, es a pesar de... Perdóname, Leo, digo, a pesar de muchas dificultades y de muchas cosas que se podrían haber hecho más rápido y mejor, es que el rumbo es el correcto. Sí, da para largo el debate, está bueno porque, bueno, siempre todos tienen, uno escucha y todos tienen parte de razón en lo que dicen, pero no, es difícil ponerse de acuerdo en la economía. Así como te agradecemos esta comunicación y muchas gracias por la comunicación. Saludos, gracias. Gracias, Leo. Gracias, Tocayo.